Bien, buenos días para todos y para todas. Estamos hoy en nuestra sesión del 29 de abril de 2025, continuando con el módulo inicial del curso de determinantes sociales del proceso de salud y enfermedad que hemos denominado causalidad. La causalidad, como hemos visto en las clases anteriores presenciales, tiene una serie de postulados que han ido cambiando a lo largo del tiempo y hemos revisado hasta el momento de la transición del paradigma que se llama el paradigma cartesiano por el nombre de René Descartes y alcanzamos a avanzar dos o tres autores después de él. Pero para comenzar esta reunión de hoy, quise iniciar con esta diapositiva que les insistí mucho en la clase y hoy vamos a comprender mucho mejor por qué. Cuando hacíamos el cierre del paso del paradigma antiguo al paradigma de esa edad intermedia que conocemos genéricamente como el feudalismo, hice hincapié en que el paradigma antiguo sonaba muy moderno porque tenía estas cuatro características. Primero, que era naturalista, es decir, que para todo ese conjunto de pueblos, naciones, imperios, de Oriente a Occidente y por supuesto también en el mundo mesoamericano, amerindio, ellos y ellas se consideraban parte de la naturaleza. Estábamos hechos de los mismos materiales de los que fue hecho el universo, lo que veían en la noche, en el día y lo que veían alrededor, y por eso sentían y respetaban, y aún los pueblos originarios respetan tanto la madre tierra porque sienten, como deberíamos hacerlo nosotros, que somos parte de ella. Entonces, esta característica muy importante del paradigma antiguo, vamos a ver cómo va a haber un tiempo en que se oculta, ya no somos parte de la naturaleza, somos el centro del universo, que es lo que discutíamos la semana pasada cuando hablamos del renacimiento. Vuelvo con la segunda característica del paradigma y es que es o era holístico. Recordar que holístico viene de la terminación griega y latina de totalidad, es decir, que el paradigma antiguo en relación a todo, pero en particular a la salud de enfermedad, consideraba las partes y el todo en el análisis del problema. Se podía o separar el problema en partes pequeñas, para ir resolviendo la parte pequeña y luego comprender la totalidad, o iba reuniendo pequeños fragmentos para comprender algo más grande, o me devolvía al contrario, partía de una situación muy grande y le iba sacando elementos o porciones para que lo visualicemos hasta que podía llegar y me quedaba el problema pequeño. Es decir, que esta característica que retomaremos más adelante con el mundo de la filosofía, es que yo puedo ir de un problema, de una situación pequeña hasta una característica grandota, que en lo que nos convoca es la determinación social del proceso de salud y enfermedad. Puedo ir de acá, de algo concreto, hacia ese gran paradigma de la determinación. O puedo, no lo estamos haciendo así, pero puedo arrancar desde qué es la determinación y voy bajando hasta llegar a los elementos que he mencionado en clases anteriores que nos protegen o que nos deterioran la salud de enfermedad. Entonces, miren la actualidad de ese paradigma antiguo. La tercera característica del paradigma es que era integral, es decir, no consideraba, aunque no supieran los agentes causales, no hubiese el desarrollo ni el descubrimiento de artefactos para ver más allá de lo que el ojo podía ver, no se había conocido los agentes causales, tomaban en cuenta aspectos de lo biológico individual. Recordemos a Hipócrates con el ambiente, la geografía, la comida, el ejercicio, el estilo de vida, la participación en política, que fue un elemento que tal vez no mencioné en la clase, esto en particular para el mundo griego, obviamente siempre con el gran asterisco que esto aplicaba para las personas libres, para los no esclavos o esclavas,
y cuando pasa a Roma solo aplicaba para las personas libres, pero que eran ciudadanos y ciudadanas de Roma. Expongo esto en este momento porque hoy en día vamos a ver cómo el modelo latinoamericano, que recoge todo este paradigma antiguo, que es el de la determinación social, incluye que una de las características de estar sana o enferma es que yo pueda participar en las decisiones de lo que ocurre en mi colectivo, en mi comunidad, y entonces todo eso es herencia del paradigma antiguo filtrado por siglos y siglos de tradiciones. A raíz del evento que nos hizo estar hoy en virtualidad, ustedes saben que llegaron a Bogotá masivamente centenares, fue lo que conté ayer, y seguramente hay centenares más en otras partes, de diversas naciones indígenas que vienen a apoyar el día del 1 de mayo, el lanzamiento oficial de la consulta popular sobre las preguntas de las reformas del mundo del trabajo. Entonces, que nosotras y nosotros, aunque a veces incomoda un poco porque trae pues efectos que uno no quisiera, pero cuando aumento el grado de participación en la toma de decisiones o en la socialización de decisiones como esta tan importante que va a ocurrir, eso mejora las condiciones, después veremos cómo y por qué eso que está por allá como lejos termina afectando mi calidad de vida. Entonces, destacar que en ese tercer punto, miren cómo y agregan ellos y ellas la religión, la religiosidad o la espiritualidad también se relaciona con el proceso de salud y enfermedad. Y el último, pero no por ello menos importante, es que consideraban que ese modelo era multicausal, es decir, que no existía una única explicación o causa posible para las enfermedades. Así de pronto, al momento de reaccionar para la parte curativa o de tratamiento, pudiera haber menos elementos o una caja de herramientas más pequeña que la que hay hoy en día, que tenemos una cantidad de insumos para poder comprender. Ese es el inicio entonces de esta conversación. Retomemos, tengamos ahí en la mente este paradigma antiguo con esos cuatro elementos y voy a avanzar de manera abrupta a donde íbamos la semana pasada. Voy a ubicarme también solo a manera de repaso en la diapositiva que mencionamos del método de Descartes. No se angustien, aquí sí no se puede leer mucho. Lo que está abajo me interesa que recordemos la figura y el pensamiento de Descartes. Voy a bajar una gotica para que volvamos, aquí ya lo logré, para que ubiquemos el periodo histórico en el cual vive Descartes. Vive cerrando el siglo XVI, 1596, y se adentra en el siglo XVII hasta 1650. Es decir, él nace cuando llevaba más o menos un centenario, 100 años de haberse establecido el Renacimiento, que mencionamos en clase y uno de los compañeros nos aportó, y es que el colectivo, por lo menos de Occidente, consideró que ahora lo importante no era la relación con los dioses y diosas, sino que lo importante era volver a poner en el centro de las discusiones al hombre y a la mujer, es decir, al ser humano. Y Descartes hace unos grandes aportes, como mencionamos la sesión pasada, en particular en el libro que quizá todas y todos recordamos mejor, que es El discurso del método. Si no lo han leído, es un libro cortico, como es ya tan antiguo, se consigue en ediciones populares, por no decir otra palabra, para la censura del canal, muy económicas o se consigue en internet. Eh, Quizá uno le tenga un poco de prevención a, oiga, yo por qué voy a leer el discurso del método, pero en mi caso, en alguna ocasión debí leerlo y después lo tuve que volver a leer cuando empecé a ser profesor de metodología de la investigación. Esto lo van a ver más o menos en sexto semestre o sexta matrícula en una asignatura que tenemos en la facultad que se llama Taller de Investigación u otro que se llama Seminario de Trabajo de Grado, o para todas y todos cuando vayan a hacer una propuesta de investigación en su trabajo de grado. Es asombrosamente
parecido, por no decir igual, las reglas del método científico que Descartes nos planteó en ese libro con el modelo de método científico que hoy llevamos a cabo. No voy a profundizar ahora en eso, pero ténganlo ahí en alguna parte, que ese método que es antiguo, miren el año, el periodo por lo menos donde se gesta, ese modelo va a estar respaldado por una serie de posturas que vamos a ver más adelante, unas posturas filosóficas, económicas, que tenían y tienen hoy una intencionalidad política como casi todo lo que hacemos las personas. Eh, Más adelante iremos empezando a incorporar y a comprender mejor por qué. Responder una pregunta clave que no la vamos a responder durante el curso, pero vamos a dar los primeros elementos y es ¿a quién le sirve, para quién es útil la investigación que se hace? Vamos a hablar primero genéricamente en el planeta. Después podemos decir en Occidente, en Oriente, luego podemos decir en un país avanzado, en un país pobre, luego vamos desglosando y decimos en concreto aquí, ¿a quién le sirve o para quién o para qué sirve la investigación que hacemos en la universidad pública? La manera en que respondamos esa pregunta de a quién sirve la investigación que hacemos está anidada en este texto de Descartes. No es lo mismo la investigación que hacemos en las universidades públicas que la universidad que se hace en los institutos de investigación ligados a empresas privadas, por ejemplo, el complejo de las cremas de dientes, de los enjuagues, no vamos a decir marcas, pero todo ese complejo o al complejo de las empresas que hacen los materiales costosísimos para nosotras y nosotros aquí en Latinoamérica de rehabilitación que se usan dentro de la boca, las investigaciones que se hacen para responder esas preguntas pueden tener o estar al servicio de la casa comercial que produce esos elementos o estar al servicio de las comunidades que necesitan, por ejemplo, resolver sus problemas de salud de enfermedad bucal de una manera más barata. Dejo por ahí esa idea para que la tengamos en la mente y sepamos que viene desde Descartes. Si avanzamos, vamos a pasar aquí rapidito a recordar que les mencioné ya cuando estábamos finalizando la última sesión, un personaje del que hablamos mucho menos que de Descartes, y es Blas o Blaise Pascal, si lo españolizamos. Vive o nace más bien cuando ya Descartes estaba por morir, vive de 1623 a 1662 y les alcanzaba a contar que era un hombre religioso. em, si no lo habíamos dicho, lo decimos hoy, una de las maneras de ascenso social en estos años para las clases populares, no las más pobres, por supuesto, las que tenían alguna manera de poder ascender, era hacerse sacerdotes o estudiar derecho. Entonces, es el caso de Pascal, él se hace jesuita, no tanto porque tuviera una vocación impresionante religiosa, sino porque era la manera de escapar de la pobreza, porque ya saben que las órdenes les daban casa, comida, les daban satisfacción a todas las necesidades. Pascal era un hombre muy tímido, les contaba la anécdota la semana pasada y la repito hoy, que él no dejó una obra sistematizada, foliada, empastada, como lo hizo Descartes, pero tuvo un grupo de seguidores que le cogía o le tomaba cuanta carta o manuscrito él publicaba y luego organizan la obra de Pascal y la publican después de su muerte. Y para lo que nos convoca aquí, para lo que nos va a convocar en epidemiología, en salud pública, es decir, en toda la carrera, es que Pascal introduce una característica que venía desde Aristóteles, que la mencionamos hace 2 o 3 clases, cuando estábamos arrancando, que era la situación imprevista, lo que ocurrió y que nadie pensaba que iba a ocurrir. Y Pascal lo traduce a contingencia. Y justamente esta sesión de hoy
obedece a que surgió una contingencia. ¿Cuál fue la contingencia? ¿Alguien quiere abrir su micrófono y decir cuál fue la contingencia que generó esta virtualidad de hoy? Sin pena, cualquiera abra su micrófono. ¿Alguien que se atreva? ¿Por qué estamos en la virtualidad hoy? ¿Qué ocurrió? Por los disturbios que hubieron ayer. Y antes de los disturbios, Por la llegada de las comunidades indígenas a la universidad, o sea, como por el, eh, no sé, como por la cantidad de tranquilo, dale. personas que habían ya en la universidad y por la ocupación de los espacios. Pero resulta, si leyeron más, ya estaba la negociación hecha con un número, creo que eran 3.000 o 2.800, ya estaba pactado el estadio, la batería de baños, que seguiríamos en clases común y corriente, y lo que sucedió no fue que llegaran. ¿Alguien leyó, se enteró bien qué fue lo que pasó con el distrito? Que la universidad tuvo que reaccionar en un tiempo récord. ¿Alguien leyó o oyó? Ayer nosotros hablamos con una chica que estaba ayudando ahí en la Facultad de Medicina y nos dijo que el distrito les había prometido a los indígenas unos lugares en Bogotá y que, digamos, acá en la universidad era solo la concha acústica, pero cuando llegaron, pues los otros lugares que les tenían no estaban hechos. Entonces les tocó entrar a la universidad y quedarse aquí porque no tenían dónde más quedarse. Gracias a Ileana y a la persona que escribió en el chat, ya voy a mirar, a Laura Sofía. Miren, ahí está el origen de la contingencia. Y tiene todo que ver con política. El gobierno distrital de Carlos Galán les incumplió las promesas porque les iban a tener, así como la universidad, les iban a tener supuestamente unas baterías de baños por cada tantos habitantes y una situación para que pudiesen acampar, guardar los camiones, ya se me olvidó cómo se les dice, las chivas. Y ese incumplimiento lo que genera, pues recuerden que los indígenas han estado aquí antes, miles de años antes de que llegaran los invasores europeos. Entonces, son pueblos que han sobrevivido a todos los intentos de genocidio, están acostumbrados a que les incumplan, a que los maltraten. Y entonces la reacción, ¿cuál fue? La Universidad Nacional ha sido su aliada natural siempre. Y claro, se vinieron en masa para la universidad y la universidad, como debe ser, con un talante democrático, incluyente, dijo, bueno, venga a ver cómo podemos. Yo estuve ayer recorriendo el campus mientras estaban los chiques de primero en un taller en biblioteca y vi que incluso en zonas de pasos peatonales se habilitaron carpas de plástico encima y las carpas individuales debajo, que pudieran usar baños de algunos edificios, mientras el distrito finalmente mandó algunas baterías de baños. Entonces, miren, sin decirlo, ¿cuál es el mensaje que Galán le manda a la ciudad o cuál mensaje les queda a ustedes cuando Galán incumple y la universidad recibe a los indígenas? ¿Qué mensaje hay detrás que no está dicho? Negativo. ¿Quién quisiera aventurarse? Conecten las piezas, había unos acuerdos, llegan los indígenas y no encuentran dónde alojarse dignamente y rápidamente se desplazan la mayoría, no sé si todos, a la Universidad Nacional. Pero entonces, ¿qué había detrás del incumplimiento? No pudieron, no había con qué, materialmente, estoy exagerando por supuesto, no había dinero para tener listas las condiciones, o qué hay detrás, qué creen que pasó políticamente. ¿Puedes abrir el micrófono, Laura? O si no, miren todos en el chat lo que escribió Laura, pero vamos aún más atrás. Recuerden la teleología. No te preocupes, está bien que sigas escribiendo porque estás participando con ideas muy potentes. No solo son los incumplimientos.
En estas ciudades, sobre todo en la capital, lo que pasó en Cali, que les conté en clase cuando la minga pasada, en general la gente de las capas, bueno, las altas, que son poquiticas, son el 3%, pero las capas medias, ¿qué sienten cuando vienen cientos y cientos de indígenas a la ciudad? ¿Qué sentimos? ¿Qué sienten? No nos dé pena si también nosotros sentimos algo de eso. Pero hablemos de ellos y ellas para no incluirnos nosotros. ¿Qué sienten en general la clase política de la ciudad? ¿Qué siente frente a los indígenas? Sí, alguien que pueda abrir el micrófono y decir, ¿qué creen que sienten? Y fue pucha, llegó una cantidad de gente, ¿qué sentimientos les provoca? A ver, alguien de los 26 o las 26. Como molestia y rechazo hacia ellos, ¿no? Porque los ven como, la verdad, pues yo es lo que yo he visto, como alguien inferior, como Sí, personas. Sí, sigue. Porque bueno, tú puedes ver a alguien inferior y simplemente ignorarlo, pero también ¿qué ven en el mundo indígena organizado? Que la clase dirigente que siente cuando el pueblo indígena se organiza y como en esta ocasión nos llega a Bogotá, llegaron. pues no sé si la palabra sea miedo, pero Sí, como que sí les da mucho miedo, es muy, no sé, sigue. sí les da miedo porque saben que ellos tienen como una fuerza demasiado grande. Por ahí va la cosa, gracias. Esa es la razón, esa fue la contingencia. Es decir, para la alcaldía es una presunción mía, pero creo que como dice aquí, tiene una plausibilidad, es decir, es posible que sea eso. Prefirieron generar la situación de que tuvieran que desplazarse a la universidad, entonces le tiraron el problema a la Universidad Nacional. Y la universidad pues reaccionó de una manera súper rápida. Tú misma dijiste, ayer vimos mucha gente con el chaleco de bienestar. Claro, la condición climática tampoco ayudó. El fin de semana llovió a mares en este lado de la ciudad universitaria y entonces las personas que no tenían aún resuelta la dormida pues entraron a los edificios. Es lo que cualquiera persona sensata con sus niñas y niños haría. Y no es que se tomaron los edificios y que nos querían hacer, no, simplemente se estaban refugiando de un clima muy adverso y ya cuando vino el día hablaron con las directivas y se pactó, bueno, van a usar los baños de estos edificios, van a hacer tal cosa, se amplió todo y nos invitaron a quienes podíamos, la mayoría, a hacer clases en la virtualidad a que lo hiciéramos. Entonces, perdón que me demoré con el ejemplo, pero quería estar seguro que todas y todos aquí lo entendemos. Es decir, en la vida no podemos tener todo calculado, programado. Uno a veces quisiera que fuera así, pero podría volverse también muy aburrido. No pasaría nada que yo no sé qué va a ocurrir. Entonces, eso se lo debemos a Pascal, la contingencia, y por eso se llaman planes de contingencia. Se reacciona ya frente a algo que ocurrió y entonces podemos seguir adelante. En salud pública sí que usamos el término planes de contingencia porque, por ejemplo, cuando la pandemia de la COVID o cuando lo que estamos sucediendo en Estados Unidos, una nueva epidemia de sarampión, si no lo mencionamos, lo menciono, hay una cantidad de casos y de mortalidad asociada al sarampión en Estados Unidos. Uno diría, pero por Dios, eh, si el sarampión se consideraba erradicado del mundo, si se supone que en los años 60 o desde los años 60 todas las niñas y los niños se vacunan contra el sarampión, pero resulta que desde hace años, no con la COVID-19, sino desde antes, hay un grupo importante de personas, muchas de ellas en cargos de poder, que son negacionistas de, en este caso, las vacunas y de otra cantidad de cosas, y en particular desde la primera administración en Estados Unidos y ahora en la segunda, la persona que nombran ministro de salud viene de una postura de esta escuela negacionista, y entonces en los estados centrales de los Estados Unidos, donde hay una mayor cantidad de personas negacionistas,
La epidemia ha cobrado la vida de niñas y niños. Aunque ustedes están comenzando, es bueno que sepan que el sarampión, si le da a una mujer en embarazo, las probabilidades de que haya una malformación fetal grave es altísima, y entonces el sarampión es muy grave y hay que controlarlo, no solo porque mata a personas inmunosuprimidas, sino porque si le da a las embarazadas, malogra los embarazos. Entonces miren esa gravedad, sumémosla al otro evento que está ocurriendo en Colombia y en otras partes del mundo, que son los brotes o picos de fiebre amarilla. Es decir, nos hemos devuelto a lo que no pasaba hace 60, 50 años. Entonces, hay que montar planes de contingencia para ello. Y en clase, creo que la semana pasada, si no lo hice, lo hago hoy, pregunté y varias de las personas se vacunaron antes de irse de vacaciones, y hay una jornada para extender el número de vacunas para que vayan llegando. Ya hay pactadas compras de X billones con diferentes frentes para tratar de garantizar al menos 13 a 15 millones de vacunas, que serían el número de personas que están en más vulnerabilidad, pero eso va a tomar un tiempo y una organización. Bueno, saltemos ya de la contingencia a hablar de este señor que lo mencionamos cuando ya estábamos seguramente cansados en la sesión pasada, que se llamó Thomas Sydenham. Vive relativamente cerca a la época en que vivió Pascal, y Sydenham, ya desde el lado de la perspectiva de la salud de enfermedad, considera necesario observar lo que después se llamó el curso clínico, luego se llamará la historia natural de la enfermedad, y luego lo llamaremos el proceso salud, enfermedad, atención. Es como lo llamamos hoy en día. Pero miren dónde arranca. Arranca con Sydenham, donde dice, oiga, la gente no toda llega, digamos, con mucha fiebre, con manchas, con los ganglios como en la peste negra, sino que empieza a sentir algunas cosas. Después en semiología aprenderán cómo se llama eso, cómo se valora eso en los pacientes. Entonces, Sydenham dice que hay que ver desde antes de la aparición de los síntomas el desarrollo de la enfermedad y la resolución. La resolución puede ser que yo quedo con alguna invalidez, incapacidad, discapacidad, puedo morir o me puedo recuperar y quedar, digamos, igual a como estaba, o por lo menos aparentemente quedo bien. Y es de la primera persona que tenemos noticia que haya clasificado las enfermedades. Empieza a separarlas. Ya no todas las enfermedades son producidas por el desequilibrio humoral, o si lo es, hay las producidas por el medio ambiente, las producidas por la constitución atmosférica. Mire, esto todavía tenía mucho de miasmático humoral, cambia la calidad del aire, y al final entonces lo resume como producidas por imbalance humoral. Sydenham entonces es una figura clave en la historia de la causa de las enfermedades. Aquí ustedes observan un facsímil de la portada de su libro, y si recuerdan, en los humores y los elementos del mundo griego, describe 5 elementos a monitorear en el paciente enfermo, y mire que aquí están otra vez: calor, frío, humedad, sequedad y los miasmas o emanaciones. Entonces tenemos lo que habíamos mencionado en una de las clases, que el paradigma dominante hoy va incluyendo lo que le sirve del paradigma del pasado y lo incorpora para no dejarse quitar el puesto. Entonces miren cómo ya estamos vamos a llegar a 1700 en la historia, y Sydenham en su texto, en su manera de comprender la causalidad, incorpora la perspectiva miasmático-humoral. Obviamente ahora lo dejaremos súper claro, no se había todavía perfeccionado el microscopio, que vamos a ver que es inventado por Leeuwenhoek, y entonces lo que se podía ver era lo que la gente, cerrando el ojo y mirándose así la piel de la mano o una hoja grande de una planta, lograban ver que había ciertos elementos, o los famosos poros que mencionamos en clase,
que eran por donde entraban los humores y producían ese imbalance. Bueno, voy a pasar en una serie de diapositivas que tienen esta estructura. Es una manera de presentar la historia muy lineal, pero nos sirve para lo que necesitamos ahora. Es que nombramos la persona, ubicamos el periodo en el que nace y destacamos uno o dos elementos del aporte de su obra. Por supuesto, el método histórico sería hacerlo diferente, pero para la exposición de hoy y mañana nos sirve hacerlo así. Entonces, Boyle, ahí vemos una pintura, se ve que era miembro de una academia científica, se ve, por lo que se ve en la pintura, parece que es de un perfil social de lo que llamaríamos hoy clase alta o lo que era una persona pues acomodada. Él estudia y deriva que la meteorología influye en la salud, dado que hay unos corpúsculos inorgánicos que al emanar de la Tierra se combinan con los otros elementos constitutivos de la atmósfera. Entonces miren cómo eso que parecía desordenado del mundo antiguo, que son unos miasmas, que son unas, yo le digo los pispirispis que estaban por ahí en el aire. Boyle dice, no, hay unos corpúsculos que yo no puedo ver todavía, pero sé que están ahí, y se puso a hacer estudios. Si ustedes han leído, y si no lo leerán en alguna parte, hay una famosa campana de Boyle. ¿Alguien ha oído mencionar lo de la campana de Boyle y para qué sirvió y a qué dio origen? Anímense. En esas películas donde está bajando alguien de un barco a buscar un tesoro en el fondo. Bueno, no importa, yo se los voy diciendo. La campana de Boyle es esa primera campana que ustedes ven en las películas, que es un artefacto metálico donde se metía una persona, descendía de un barco y por una manguera le mandaban aire desde el barco para que pudiera bajar unos metros. Por supuesto no podía bajar muchos metros porque la presión atmosférica iba a fregar esa campana, pero es el primero que va a desarrollar lo que va a ser luego la inmersión y el descubrimiento mucho después de los tanques de oxígeno y la capacidad de bucear y de mezclar los gases que usan los buzos. Y recuerden que el buzo, cuando va a hacer la ascensión, tiene que hacerlo despacio, o si no, ese gas que ha estado respirando ha estado en la circulación sanguínea, pequeñas moléculas o átomos prácticamente de aire, y si llega a subir muy rápido, ¿han oído qué le ocurre al buzo? ¿Alguien puede decir? ¿Qué le pasa a ese buzo o a esa persona que por un accidente tiene que salir rápido de una profundidad considerable? ¿Qué le pasa? ¿Qué han oído? ¿Qué han visto en las películas? Pues no sé si esté bien, pero alguna vez vi que un video en el que decían que cuando un buzo salía muy rápido del agua, se tenía que meter como una cámara de descompresión para que no vaya a tener como fallos en sus órganos o algo así. ¿Recuerdas la palabra exacta de lo que le da si no se metiera en esa campana, en esa cámara que va regulando la presión? No, no, señor, la verdad no. Oh, tranquila. ¿Alguien del grupo sabe? Creo que es síndrome de descompresión, creo. Sí, pero está muy lindo eso, pero hay algo que ocurre aquí en la sangre cuando se sube muy rápido y que podría matar al buzo. Que incluso ocurre sin que yo me sumerja cuando tengo, por ejemplo, los triglicéridos altos, o cuando voy a ir dando pistas, cuando tengo trombos, cuando el trombo circula y llega y se aloja en una parte y bloquea. ¿Cómo se llama eso? Si alguien lo ha oído, pues nombrar con esa palabra. Ya me acaloré. ¿Alguien ha oído? Uy, no, es que le dio un trombo, raya, palabra pulmonar. O lo que es peor, tromboembolismo. Tromboembolismo. Exacto, entonces la embolia. La embolia pulmonar ocurre si ese buzo sube muy rápido, porque ese aire que está en la sangre se extiende y entonces forma como coágulos,
y le produce una embolia y lo puede matar. Entonces, todo eso deriva de los estudios de Boyle y no los vamos a profundizar acá. Y él tuvo un grupo de seguidores grande, que se llamaron los ambientalistas. Es decir, los que propusieron que para resolver los problemas de salud y enfermedad asociados a esa putrefacción del aire, había que poner al aire a circular. El aire se tiene que mover para que esos corpúsculos que están ahí, que se están juntando y haciendo pútrido el aire, se separen y el aire vuelva a ser respirable otra vez. Y antes de hablar de la parte final, si la van leyendo, ustedes miren lo que hacemos cada que yo llego al salón de clase o cuando cuando uno se levanta en la mañana y no está lloviendo en su apartamento, casa, o por lo menos la mayoría de gente, algunas personas no creen en eso, yo sí, yo abro ventanas. Cuando llegamos a los salones, abran ventanas, suban los blackouts, ventilemos esto que huele como a gallinero, a gallina mojada en el Transmilenio. Y esa idea nos viene desde esta época, de que es necesario ventilar los ambientes, en este caso porque, claro, se acumuló dióxido de carbono del grupo que estaba en clase antes de nosotros y el salón huele maluco, porque el CO2 acumulado huele maluco, puede llegar a oler cercano al azufre, a un huevo en descomposición, y entonces de ahí viene que para los hospitales de la época, si logramos hacer, espero que sea posible y si no se los muestro en fotos, los edificios que están restaurando en el complejo del Hospital San Juan de Dios, en el cual tenemos nosotros como Facultad de Odontología un edificio alargado, obviamente está así acostado, es de la época, es antiguo y lo construyeron los franceses y se llaman los pabellones franceses. ¿Cómo eran esos pabellones franceses de los hospitales? Eran edificios con una altura, perdón que no me cabe aquí, pero lo hago así, una altura superior al promedio, muy superior a la altura de cualquier construcción. Y con ventanales altos, si han pasado por la Caracas, donde hay creo que un batallón, no sé si es de la guardia del presidente, bueno, se me olvidó, guardia presidencial, hay unos edificios antiguos que tienen unos ventanales grandes. Entonces, la idea era que esos ventanales se abrían. Además, en una visita que hicimos el año pasado, una persona experta nos contó, los pabellones se diseñaban y asimismo en todo el mundo se construían de acuerdo a lo que Hipócrates nos había enseñado sobre los vientos. Entonces, en la sabana de Bogotá se sabe que el viento baja de los cerros y sopla en esta dirección. Y entonces los pabellones, voy a hacer de cuenta que aquí está la ventana de un pabellón, si se abre la ventana, la abrí, el viento circula y se lleva los miasmas. Entonces miren cómo el concepto antiguo miasmático humoral sumado a los estudios de los ambientalistas terminó influyendo, determinando, afectando la arquitectura hospitalaria y durante siglos los hospitales se construyeron así, altos, ventilados, mire cómo va recogiendo lo de los paradigmas anteriores. Y aquí al final entonces algunas de las ideas que ellos aplicaron es utilizar grandes ventiladores en sitios donde había hacinamiento para evitar que la gente enfermara, como en las prisiones, en los barcos y en los techos de las casas. Obviamente estos ventiladores eran como los ve uno en las películas, pues un poco romantizados con los antiguos que tenían atrás los o las esclavas con una cuerda haciendo así y aquí se movía una gran tela. ¿Han visto eso en las películas? Háganme señitas con los memes. En las películas de Cleopatra y de los egipcios o de los romanos que tenían esclavos con plumas de avestruz que les abanicaban todo el tiempo. Echen emoticones. Alguno, para saber que es gracias, para saber que están todavía ahí y que me están escuchando. Tan bellos y tan bellas. Muchas gracias. Entonces, mire cómo una concepción tan antigua se viene traduciendo en cosas que incluso hoy usamos. A veces porque nos da calor y en otras ocasiones es porque hay que ventilar. Yo también les mando el pulgar. Entonces, eso se lo debemos a Boyle,
que nos haya dado toda esa teoría. Y entonces para este grupo la salud pública estaba ligada, esto es clave, lo veremos después, no es que el Estado tuviera la obligación. Cierro la idea y te doy la palabra, María. Fue sin Voy a querer, leer la profe. última frase. La salud pública estaba ligada a la filantropía. Alguien que tenga los datos activados va a buscar qué es filantropía y no al deber del Estado o del soberano. Tienes la palabra, la persona que pidió la palabra, abre tu micrófono con toda tranquilidad. Perdón, profe, fue sin querer. ¡Ay! Buenísimo. Pero para que veas que estoy pendiente de darte la palabra o de darle la palabra. Ay, perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿alguien ya encontró qué es filantropía? Profe, dice acá que es el amor a la humanidad expresado a través de la acción solidaria. ¿Solito no dice alguna cosita más? Pues no, dice amor a la humanidad expresado a través de la acción solidaria y desinteresada por ayudar a otros y mejorar sus vidas. Esa parte final es la clave. Vuelve a leer esa parte. La final. Que está expresado a través de la acción solidaria y desinteresada para ayudar a otros a mejorar sus vidas, especialmente a quienes más lo necesitan. Perfecto. Entonces aquí aparece otra categoría que no habíamos mencionado, y es que yo puedo comprender que a trabajar por el otro o la otra o el colectivo es por un afecto que yo tengo por la humanidad que se llama justamente la filantropía, es decir, que yo lo hago sin ningún interés económico aparentemente, y no porque el Estado tenga la obligación de darle respuesta a una problemática. Entonces, la situación que estamos comentando de la llegada de la minga indígena se puede leer desde dos puntos de vista. No, es que la universidad hace filantropía y las acogió parado en la postura de la filantropía. Pero si leen el comunicado y el video corto que mandó el rector y la vicerrectora de sede, y lo que se menciona no es que la Universidad Nacional tiene un compromiso con la nación y ellos y ellas son parte de la nación colombiana, y entonces como Estado representado por la Universidad Nacional damos respuesta a una necesidad que se generó, pero no por afecto ni porque doy lo que me sobra. Entonces miren, dos diferentes vertientes. Muy afecto. Sofía, ¿ya te pudiste unir? Me estaba pidiendo unir, ya le di a aceptar. Se ha unido. ¿Estás por ahí, Sofía? Confirma con un sí o con un meme. Gracias, Sofía. Listo. Entonces puede ser por filantropía, como decían ellos, o como debe ser, por deber del Estado, que es lo que veremos más adelante. Bueno, llegamos a otro de los grandes hitos. Un hito con H es un acontecimiento así, mejor dicho, como cuando pasa el cometa, que ahorita lo vamos a mencionar, a Edmund Halley, cuando pasa el cometa, cuando hay la luna roja, cuando hay lo que hubo hace como, no sé, como 6 semanas, ya no me acuerdo, que se alinearon todos los planetas y que uno dice, uy, fue madre, hoy me compro el baloto, pues hoy algo, tal cosa, porque se alinearon los planetas. Hemos mencionado hitos grandes. Hipócrates, antigüedad, el paradigma del mundo antiguo hipocrático. Después del Renacimiento, Descartes, el método científico. Y ahora llegamos al tercer hito, Newton. Isaac Newton es una de esas personas de una estatura intelectual inmensa que afecta de manera, ya veremos si positiva o negativa, el concepto de salud de enfermedades, es decir, de la causalidad. Cuando tengan tiempo libre, espero que saquen tiempo libre, pónganse a ver en un video de YouTube algo más bien corto de la biografía de Newton y van a ver, este muchacho era muy pobre, hijo de una familia muy pobre, y como desde joven era genio, y a veces esa genialidad se expresa en que era rebelde, él pues aprendía más que el resto, entonces ya no quería ir a la escuela porque ya no tenía nada más que aprender, tanto que a los 14 o 15 años estaba insoportable y la familia lo manda para el campo como castigo, y lo manda donde unos familiares y él allá se ponía a hacer cosas, experimentaba
miraba, perdón que me entró un mensaje y me asusté, y lo castigaban porque era necio, brincaba, bueno, un típico niño genio. Y cuando lo encerraban en el granero, imagínense un granero del año 1700, puede ser como un granero de nuestros pueblos, es hecho de tabla, las tablas no cuadran perfectamente y hay fisuras, grietas, y si tú te acuestas en el suelo, voy a romantizar aquí, tendido sobre la paja, mordiendo algo y miras hacia arriba, ves que entran los rayos de luz. Incluso en muchas películas esas son las imágenes más hermosas porque entra un rayo de luz que se abre y tú como que puedes ver a través del rayo de luz cosas que no veías antes. El polvillo, el polen, las cositas que flotan. Y Newton era tan curioso, pues estudiaba mucho, por supuesto, que un día le dio por tomar trozos de vidrio, los pulía en diferentes formas y puso ese trozo de vidrio frente a la luz. Aquí sí me tienen que ayudar. ¿Qué descubre Newton cuando hace pasar la luz por ese cristal, por ese prisma, por esa manera en que él recortó el cristal? ¿Qué es lo que descubre? Me quedo petrificado hasta que alguien conteste. Si no se enseñó en el colegio, seguro que sí se enseñó, pero echemos mano del celular rápido. ¿Qué fue lo que, pues claro, descubrió tantas cosas, pero miren en el campo de la óptica, ¿qué es lo que descubre Newton con la luz? La luz era, pues así, brillante, de color, no sé, blanco, amarillo, lo que sea. ¿Qué descubre Newton cuando hace pasar la luz por ese cristal que él cortó de cierta manera? A ver, ánimo. ¿Varios colores? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Cuando la luz blanca pasa por un cristal. Si quieres profundiza, bueno, ¿cuántos colores hay? Refracción. Refracción Es difracción. o difracción, gracias, alguna de las dos. Una es cuando se abren, difracción, y otra cuando la vuelvo a hacer pasar por otro cristal y vuelven y se juntan. Y entonces, ¿qué descubrió cuando se abre el haz de luz? ¿Qué descubrió? Ya dijiste, dijo la compañera, los colores. Pero hoy, ¿qué sabemos de los colores? Adelantémonos a Newton. ¿De qué está compuesta la luz? Física. Física, Dice que propone que está compuesta por varias partículas pequeñas llamadas corpúsculos. algo más en relación a por qué una parte, bueno, no puedo hacer propaganda, pero la plataforma de streaming más famosa cuando sale la letra se divide en colores y luego queda un solo color. Hay un espectro de colores. Los colores se organizan no al azar. Cuando vemos el arco iris o cuando vemos la bandera gay, tienen un orden los colores. ¿Por qué tienen ese orden los colores? Además de que decía que eran unos corpúsculos que transportaban la luz. Después Einstein y otros van a aclarar que no era así. ¿Qué es lo que diferencia los colores? Alguien más, participen, por favor. Las longitudes de onda. Las longitudes, Brian. Entonces, las longitudes de onda que son vibraciones, pero uno puede, si hiciera una figura como un electrocardiograma, hay colores que vibran más rápido y otros que vibran más despacio. Todos y todas sabemos que la velocidad de la luz, que es Einstein quien va a descubrir eso finalmente, a cuánto viaja la luz, Newton lo que nos dice es, oiga, la luz que parece blanca, en realidad está compuesta de, no sé si son 7, ayúdenme, 7 colores, cada uno vibra un poco más despacio que el anterior y en conjunto viajan a cierta velocidad. Voy a seguir por aquí porque me encanta el tema. Van a visualizar que están en un dron a unos 100 metros de altura y están parados en una gran autopista que tiene carriles de carros que se van y carriles
de carros que vienen. ¿Qué vemos en la fila de los carros que se van? ¿Qué color vemos? Pues las luces rojas de las farolas traseras. Y eso tiene una explicación. Lo tenemos tan internalizado que ni nos damos cuenta. ¿Han visto cuando los aviones también pasan? ¿De qué color es la luz que vemos detrás del avión? María Fernanda. ¿O otra persona? ¿De qué color son las luces? No me he fijado. Bueno, hay que fijarse, cuando estén en la noche que no las deja dormir, son rojas. Toda la parte de atrás de los y lo que nos ponemos en el chaleco cuando estamos en la bicicleta o en el casco son luces rojas. Bueno, resulta que la luz roja viaja a una velocidad distinta y ya hemos aprendido como colectivo humano que si usted ve algo que puede que no haga ruido, pero generalmente hace ruido y usted ve que es rojo por detrás, ¿viene hacia usted o se aleja de usted? Otra vez. Se aleja. Se aleja. Entonces miren los códigos que hemos construido sin saber y se lo debemos a Newton. Si usted ve algo que tiene una luz roja, oiga, eso se está alejando de mí. Tranquilícese. Pero si usted ve una luz blanca, ¿qué le dice? Usted ve unas luces blancas así, aunque no vea que se mueven, esa luz, ¿qué está haciendo? Está viniendo hacia mí. Viene hacia mí. Entonces, miren, no me he enloquecido y sigo en clase de determinantes, pero esto es lo bacano de esta clase. Entonces, desde Newton va a partir la historia de la física en dos. Tanto que se dice, mire, eso está parado en la física newtoniana. Así como decimos que hay un pensamiento cartesiano, porque hablamos de Descartes, están muy cercanos, alguien dice, esto es física newtoniana. Entonces, además de óptica, estudió casi todas las ramas posibles, por supuesto estudió astronomía. Ese muchacho inquieto que miraba en el granero no podía solo quedarse mirando cosas en la Tierra. Estudió astronomía, hizo viajes, fue miembro de la Academia Británica y pues está la anécdota que uno le da un poco de risa, pero haciendo una serie de ejercicios, ¿cuál es la ley general que aún sigue vigente, que él descubre y le plantea a la humanidad? ¿La ley de qué? Lo más grande que él aporta en física. ¿La gravedad? La ley de la gravitación universal. No solo la gravedad, el famoso cuento, pues que debe ser una anécdota, que estaba ahí, que cayó la manzana, pues es anécdota. Pero él lanzaba objetos y veía qué velocidad más o menos medía, cogía un cronómetro de la época y con esas herramientas tan precarias formula la ley de la gravitación universal. Imagínense ustedes la genialidad de este hombre con los telescopios y sabiendo que la luz roja significa que algo se aleja y que la luz blanca significa que algo se acerca, él empieza a descubrir con los telescopios que hay unos cuerpos celestes que se están alejando, por lo menos de la Tierra, y que otros se están acercando. Y entonces desde Newton ya se empieza a plantear la idea de que nuestro universo se está expandiendo. Es decir, que aún no ha terminado, estamos como en el eco de eso que llamaron después el Big Bang. Es decir, el universo se continúa expandiendo y hoy con la sofisticación de esos telescopios que están orbitando en el planeta, que están arriba de toda la posible contaminación que produce el planeta, han logrado casi llegar al centro del universo. Es decir, se han adentrado millones de años luz y lo que están encontrando es que el universo sigue expandiéndose y que las galaxias se están moviendo, algunas bailan literalmente, tardan millones en dar una vuelta, pero están bailando y girando y nosotros que somos la Vía Láctea, la galaxia más próxima, si alguien puede buscar, si está ahí desparchado, busque cuál es la galaxia más cercana
a la Vía Láctea y a cuántos millones de años luz está. Mientras alguien hace esa tarea, todo esto se hizo por los descubrimientos de Newton. Con un telescopio se montaba en un barco y se iba para el Ecuador para que no hubiera contaminación de luces, bajaban hasta casi la Antártida para ver las estrellas que no se ven en el norte. Es decir, miren el tamaño de científico frente al que estamos. Le debemos una cantidad de conocimiento bárbara a Newton. Dale, María Fernanda. Profe, la galaxia más cercana es Andrómeda y está a 2.5 millones de años luz. Miren las cifras. María Fernanda, repítenos, 205. 2.5 millones de años luz. No sé si quieras que busque cuántos son años luz para que nos guiemos. Bueno, dale, pero esos son más vidas de las que cualquiera de aquí puede vivir. Y entonces júntelo con el cine distópico, en el que por ejemplo, en Viaje a las Estrellas, Star Trek, ya las naves tienen la velocidad warp, que les permite viajar mucho más rápido que la velocidad de la luz, y por eso es que pueden llegar a galaxias y a planetas distantes en una vida humana. Hoy todavía no tenemos la tecnología. Ya veremos cuando lleguemos a Einstein que si tú te vas al espacio y viajas a la velocidad de la luz, tú no envejecerías como envejecería la gente que se quedó en la Tierra. Voy a seguir en la idea de mi María Fernanda. Cuando tengas el dato, hazme un gesto. Ya lo tengo. Dale, María Fernanda. Para que nos demos idea de cuánto es un año luz, es como la distancia que recorre la luz en un año terrestre, que equivale a 9 billones de kilómetros. Y la galaxia más cercana está a 2.5 millones de años luz. Es decir, que ningún ser humano, a no ser que se perfeccionen esos métodos de criopreservación, pero creo que no está eso listo todavía, no podríamos salir ni siquiera del sistema solar. Creo que podríamos llegar a Marte, creo que se tardarían 8 años, al otro planeta 11, es decir, solo llegar al borde del sistema solar nos tomaría estar en el espacio, perdón que me alargué por ahí, pero es muy importante el aporte de Newton. La radiación que hay en el universo de base, aunque la nave esté, como decimos, plomada o protegida, la radiación atraviesa la nave y pasa por tu cuerpo, y entonces estar mucho tiempo en el espacio te produce enfermedades asociadas a las radiaciones, que son cánceres. El hecho de que estés en gravedad cero te atrofia los músculos. Bueno, tiene una serie de complicaciones los viajes espaciales que aún no se han resuelto, pero perdón, me devuelvo, todo esto comenzó, claro, antes con Galileo, con Kepler, con otros que yo no menciono acá porque no era del caso hacerlo, pero los va a recoger Newton en esas leyes de la óptica, de la gravitación y de la física. Para lo que nos ocupa, que son los elementos de la causalidad, lo que me pone triste con Newton es que después de que él formula todas las teorías, como tenía tantas cosas en la cabeza y escribió tantos libros, los Principia Mathematica, bueno, y escribió una cantidad de cosas. Entonces dice que no se deben admitir más causas de los eventos naturales que aquellas que sean al mismo tiempo, estoy leyendo el párrafo, verdaderas y suficientes para explicar su apariencia o aparición. Él va a retomar las 4 causas aristotélicas que mencioné hace 2 clases, tal vez ahora no nos acordemos cuáles, pero la última, recuerden que se llamaba la causa teleológica, y que hablamos de los ejercicios de televisión, telemedicina, teléfono, telégrafo, teleprompter, lo que está lejos, teleológica. En causalidad es la causa de la causa de la causa, o sea, la causa primera o la causa última, dependiendo de cómo lo quieras ver. Y entonces, lo que Newton propone es, mire, no me voy a enredar con 3 causas, me interesa la que esté más cerca, necesito una causa, y entonces ahí está en rojo. Para Newton, como era todo lo que él podía observar, cuantificar, medir, fue lo que construyó toda su teoría. Él termina traduciendo eso al mundo de la causal y dice, las únicas causas que al científico le deben importar
Eso lo van a oír de pronto en algunas clases y de algunas personas en la universidad que dicen que lo que no se ve no existe. Es decir, el amor, la emoción, la depresión, la tristeza, el alma, todo eso no existe. Se lo debemos a Newton. Solo es causa lo que se puede observar. Y entonces, aquí viene la conexión con la diapositiva con la que se inició esta conversación, es que de esa causalidad del mundo antiguo, recuerdan las 4 características, aquí yo puse un ejercicio un poco sintético en la manera de mostrarlo. Newton termina proponiendo lo que está aquí abajo donde dice unicausalidad, es decir, un evento llamado C, me enfermé, está explicado por una o dos condiciones y no me interesa todas las condiciones que hay por allá y me interesa saber esta causa en particular que causó esta enfermedad. Por ejemplo, la fiebre amarilla la produce el mosquito que te pica y te transmite el virus. ¿Qué me interesa? Controlar el mosquito, que es la causa única en este caso. No vamos a meterle aquí que si tú eres una persona en situación de pobreza, que vives en un hogar precario, en hacinamiento, todo eso no le interesa a este paradigma. A este paradigma le interesa, y se hizo fuertísimo, el mosquito y eliminarlo. Y claro, es muy práctico. Si yo tengo un brote de fiebre amarilla, yo tengo que responder urgentemente con ¿qué? Ahora ya tenemos 2 herramientas. Vacuno a la gente, pum, le meto virus atenuado vivo para que produzca anticuerpos y por eso la vacuna es tan delicada para personas inmunosuprimidas. Y lo otro, erradico el mosquito. O lo controlo, me pongo un toldillo, me echo repelente, me meto a la casa antes de las 5, pero las casas en tierra caliente suelen tener espacios por donde los mosquitos pueden ingresar. Entonces, miren, vamos a empezar a juntar aportes de la física newtoniana a la causalidad de la salud de enfermedad y a los efectos malucos o negativos que ha tenido, que pensemos que la enfermedad tal es causada por el bichito tal, que es lo que va a aparecer después de Newton, después de este paradigma de la unicausalidad. Voy a mostrarles solo por cultura general, para que digan que algún día se los mencionaron, cuando lleguen a otro semestre y alguien les diga, bueno, necesitamos hablar de la campana o del teorema de Ground. Bueno, ya sabemos que es este señor que está aquí en esa imagen en blanco y negro, que vive entre 1620 y 1674. Él se considera el pionero de la estadística moderna y de la demografía. Eso lo van a ver en el curso de epidemiología. Es decir, había que saber cuántos y cuántas éramos, como el ejemplo que hicimos de la pandemia. Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas niñas y niños, cuántos hombres en edad de ir a la guerra, cuántas mujeres en edad reproductiva, cuántas personas que le paguen impuestos al Estado. Entonces, este señor es el primero en cuantificar los patrones de nacimientos, muerte y ocurrencia. Luego veremos que la ocurrencia tiene un nombre que se llama, digámoslo de una vez, la prevalencia, con V, prevalencia. Es la ocurrencia de la enfermedad. Es la frecuencia, número de casos de una enfermedad. ¿Qué notó él en esa primera observación? Miren los años, por favor. No vamos a hacer un juicio negativo del señor. Notando disparidades entre hombres y mujeres, miren lo que empieza a notar, alta mortalidad infantil, y miren que sin decirlo, no era esa su intención, ya menciona aquí varios determinantes. Primero, el sexo. Hay diferencias entre si tú eres hombre y mujer. Te enfermas y te mueres distinto si eres hombre o mujer. Ya apareció un determinante que lo vamos a explorar al detalle. Luego lo vamos a transformar como una construcción cultural más moderna que se llama el género. Sexo, género. Aquí hay otro determinante, la edad. Se morían más niños y niñas. Otro determinante, la geografía. Es diferente si tú vives en el área urbana y en el área rural. Recuerden que estamos en esa Europa donde todavía vivía mucha gente en el área rural
y otra vivía hacinada en esas ciudades industriales nacientes o que estaban consolidándose bajo el capitalismo, y él notaba que se enfermaban diferentes. Y el tiempo, había variaciones estacionales. Hoy estamos, y todos lo sabemos, cuando esto está que llueve, que se escampa, que vuelve y llueve. Hace unas 3 o 4 semanas, acuérdense que estábamos casi todas agripadas, todas y todos con gripa, porque la influenza es estacional, sobre todo ligada al ciclo de lluvias. ¿Por qué? Les cuento de una vez el chisme. Los virus de la influenza están en el ambiente. Cuando llueve, imagínense en cámara lenta como en las películas en que se ve un paso, como las de Christopher Nolan, y que ustedes pudieran ver las gotas de lluvia cayendo en cámara lenta, pero una gota de este tamaño, y por aquí hay un virus, y la gota de agua ¡tá!, coge el virus y cae al suelo. Cuando usted está por la calle y empieza a llover, vamos a exagerar, y usted de pronto mira para arriba y viene la gota con el virus y le cae aquí en la punta de la nariz. Entra el virus a su cuerpo y entonces nos enfermamos. Claro, lo asociamos, todo, yo lo digo, no, me serené, salí sin saco. Tiene también su explicación, pero lo que ocurrió fue que los virus que estaban en un nivel más alto de la atmósfera cayeron. Si usted no salió cuando estaba lloviendo, sino cuando se empieza a evaporar, ¿qué creen que pasa cuando se empieza a evaporar el agua de lluvia con los virus? Alguien que me conteste con el micrófono. ¿Qué pasa con los virus que cayeron al piso? Y empieza la evaporación del agua. A ver, ¿alguien? Imagínense la película de ciencia ficción. Cayeron las gotas con los virus y quedaron atontados en el piso. Son livianitos. Empieza la evaporación después de la lluvia. ¿Qué sucede con los virus? Comienzan a moverse con el aire. ¿Para dónde? ¿Para dónde vaya el aire? Pero generalmente, si se está evaporando el aire, bueno, Pues, estaban en el piso, sí, ¿y a qué nivel van quedando? pues como al nivel de nosotros, ¿no? A nivel de nosotros. Y entonces tú respiras ese aire que tiene esos virus, y aquí ya uno tiene un elemento científico para entender cómo empieza el brote de influenza. Claro, después todos respiramos eso y vamos y nos metemos a la caja de huevos Transmilenio e intercambiamos ese aire con todos los que están en el Transmilenio. Y entonces los virus que llovieron, fueron llovidos, los terminamos respirando. Perdón que cambié la cámara abruptamente, pero es que se me apagó el ventilador y se está calentando este compu. Ya, resuelto el problema, y entonces nos agripamos. Entonces miren la belleza, estando uno en segunda matrícula, o en tercera, o en cuarta, o en lo que sea, ya aprendemos cosas de la vida cotidiana epidemiológica, de por qué es que suceden las pandemias de gripa. ¿Y por qué aprendimos de la COVID-19? Que entonces, cuando sabemos que eso está pasando, lo mejor es estar con el tapaboca, como hacen las culturas orientales desde años atrás. Entonces, gracias Brian y la otra persona que aportó. Vamos a seguir. Pasemos de John Grout. Vamos a seguir con este señor, bastante macabra la pintura. Es William Petty. Vive entre 1623 y 1687 y publica trabajos. Lo que nos importa, si ustedes miran aquí el libro que tiene, está haciendo dibujos de anatomía. Miren aquí las dos estructuras óseas, y tiene una en la cabeza. Él publica trabajos sobre patrones de mortalidad, natalidad y enfermedad, sobre todo en la población inglesa. Voy a hacer este énfasis y viene una pregunta en 30 segundos. La mayoría de las personas que hemos mencionado eran ingleses. Vayan pensando, ¿por qué? ¿Por qué fueron los ingleses los que estuvieron a la vanguardia de todos los descubrimientos? Si alguien quiere ya, abra su micrófono. Si no, vayan leyendo qué más hizo William Petty. Pero, ¿por qué? ¿Por qué todos los ingleses estaban a la vanguardia de los descubrimientos del espacio, de la Tierra, de la estadística, de los viajes? ¿Por qué?
¿Por qué no los alemanes? ¿Por qué no los belgas? ¿Por qué los ingleses? Por la revolución industrial. Profundiza un poquito, claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó allá? Pues Inglaterra fue como el lugar donde comenzó la revolución industrial. Entonces, generó un entorno de innovación tecnológica, producción científica y pues de desarrollo económico. Sí, y eso se combina con lo que está opinando Saride en el chat y se combina con otra cosa que no hemos dicho, quizá pues porque no lo solemos leer o no lo solemos decir. ¿Qué le pasaba a Inglaterra en ese momento en el mundo? ¿Ella cómo estaba en relación a los otros países? Perdón, vuelvo aquí a cotejar que esto esté bien. ¿Qué significaba Inglaterra para el mundo en ese momento? Había ocurrido la revolución industrial allá primero que en otros países. ¿Y qué era Inglaterra en esa época? Políticamente o geográficamente. ¿Cómo se le llamaba? ¿Cómo se conoce a ese fenómeno político? ¿Qué era toda Inglaterra? ¿Era una potencia ¿Potencia qué? tecnológica o Tiene un científica? apellido, le gustaba ir a otras partes a coger la tierra que no era de ella. ¿Cómo se le llama esa categoría? Colonizadora. Sí, pero colonizadora y encima que eso, o sea que había una señora o un señor que tenían un título allá en Inglaterra. ¿Ah? Una monarquía. No, más que eso. Ya estás al borde, seguro tienes la palabra, cualquiera tiene la palabra en la cabeza. Si tenía tierra en todas partes del mundo y aquí ellos y ellas se sentían superiores y nombraban gobernadores, vicegobernadores, la reina, en ese momento Victoria, ¿qué título tenía? Además de reina, era la que de todo. Emperatriz. Gracias, Jan y Leana. Entonces es porque Inglaterra era un imperio, porque fue la primera potencia imperial de ese momento. Había habido otras potencias imperiales antes. Venecia, en su época, en la época de la peste negra, que ya pasamos, 1348, era la potencia hegemónica de la época. No conquistaba otros territorios, pero fue la primera potencia comercial del mundo. Luego vamos a subir, vamos a pasar por España, los reyes católicos y sus descendencias vinieron y nos invadieron todo el continente, más Filipinas, más otras partes. Portugal igual, luego subimos y pasamos a Holanda, una potencia navegante. Holanda era así de chiquitica, navegaron por todo el mundo y luego el imperio se traslada y la gran potencia imperial de esta época es Inglaterra. Entonces la categoría que quiero que anoten, apunten, recuerden es el imperialismo. ¿Por qué? Porque en otras clases, seguramente a partir de la otra semana, cuando cambiemos o terminemos este módulo, nos va a importar mucho el imperialismo hoy. ¿Cuál es la potencia imperial dominante hoy en el mundo? Que está jodiendo a todo el mundo, que córtele la cabeza, súbale el arancel, no los quiero aquí, no les... ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Y entonces en la clase tendremos que pasar en un momento por qué Inglaterra, que era la potencia dominante que nos dejó todo el legado de estos descubrimientos y ya veremos que en estudios de causalidad fueron el as o la as barbada. Luego va a haber, obviamente esto va a estar mediado porque los colonos en Estados Unidos hacen una guerra contra Inglaterra, se independizan de Inglaterra y luego empiezan a hacer desastres en el continente, hacen un genocidio de los pueblos originarios, etcétera. Lo contaré con calma después, pero después, sobre todo,
tomen nota de esto, por favor, sobre todo después de la Primera, pero en particular después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reemplaza a Inglaterra como la potencia imperial dominante. Y lo es durante, si nos devolvemos del 17, cuando termina la Primera Guerra Mundial, ahora 2025, lleva 100 años siendo la potencia imperial dominante. Pero, le ha salido una gallina o un gallo que le canta y le cacarea distinto y no sabemos para dónde va eso, pero ¿cuál es esa potencia imperial en ascenso? China. China. Es decir, que hemos pasado, si ustedes vieron, es Venecia, España, Portugal, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, y ahora nos devolvemos a mirar a Oriente, que he mencionado en las clases anteriores, que tenemos que estudiar a Oriente, porque China lleva mínimo 5.000 años como Estado-nación, civilización o civilizatorio. Otros estudiosos dicen incluso que tiene 6.000 años la cultura china, porque hay registros y porque arqueológicamente han podido datar que ya había un sistema cultural muy potente hace 6.000 años en China. Y apenas ahora, quizás estemos oyendo hablar así en un tiempo récord, miércoles, que es que ya los chinos tienen el carro eléctrico que vale 3 veces menos que el de Estados Unidos, que tienen los nanochips de 3, de 4, de 5 nanómetros, etcétera. Es la potencia imperial en ascenso. Ese determinante es uno de los determinantes que está más arriba, que es el determinante de la geopolítica. Uno dirá ahora, profe, pero ¿y eso cómo nos afecta? Pues muchísimo. Pongamos un ejemplo. Cuando viene la primera ola de la COVID-19, seguro que ustedes recuerdan y me van a contar, y cuando empezaron a decir, oiga, es que ya por el ARN mensajero tenemos unas vacunas que no las tenemos probadas en humanos, pero están listas para aplicar. Pregunta, ¿democráticamente se le entregaron vacunas a todos los países del mundo? ¿Sí o no? No. No. ¿Cómo se distribuyeron las vacunas? Si alguien recuerda. ¿Cómo fue esa pelotera y esa pelea en la OMS? ¿Quién se quedó con las vacunas? Con todos los primeros lotes de las vacunas. Los países que tenían como más industria para terminar de desarrollarla, pues los más poderosos, entre comillas. Básicamente eran ¿quiénes? ¿Qué países? Estados Unidos, creo que China. No la dejaron, pero ya veremos que sí, pero no le aprobaban las vacunas. Canadá y Reino Unido, aparte de Estados Unidos. Estados Unidos, pero antes de Canadá y Reino Unido, Alemania. Porque Alemania, ya veremos, también fue una potencia imperial y una potencia hegemónica en el área médica. Acuérdense que Bayer, Pfizer y una serie de empresas están localizadas en Alemania. Entonces, esas potencias del primer mundo desarrollaron sus vacunas, pero básicamente era el capital angloamericano, fusionado con el capital alemán, puede que algo del australiano, y tanto Rusia como China, y un país del Caribe. ¿Cuál país del Caribe produjo como 5 vacunas que se demoraron 2 años en aprobárselas para su comercialización? ¿Qué país del Caribe produjo como 5 vacunas que se llamaban Soberana 1, 2, 3, 4, 5, que la OMS no se las quería aprobar hasta que finalmente se las aprobó? A ver. Un país bloqueado por el imperio durante 70 años, ninguneado, pero con un sistema de salud muy robusto y con Cuba. Miren las contradicciones que empiezan a aparecer en el plano de ese determinante grande de arriba que es la geopolítica. Es decir, las potencias imperiales dominantes dijeron, este es nuestro negocio.
Las vacunas rusas y chinas no se las aprobamos. Claro, entre ellos empezaron a vender, se le aplicaban a sus poblaciones, claro está, y a países con los que ellos tienen relaciones. Y las vacunas cubanas se fueron para países africanos, etcétera. Entonces, miren, aunque hoy parezca un poco desordenado, ese determinante grande de la geopolítica va a tener mucho que ver con cómo afecta a las poblaciones en relación con la salud de enfermedad. En este caso, acceso a vacunas. Hubo un momento, esos datos los tengo recogidos y pues ya paré de recoger información sobre eso. Hubo un momento en que toda África tenía el 2% de la población vacunada. Y en Estados Unidos en particular y en Canadá había vacunas para vacunar 3 veces a la población. Es decir, que en ese momento de gran crisis, ¿cuál filantropía? ¿Cuál amor a la humanidad? Se acapararon todas las vacunas para 3 poblaciones que no necesitaban. Y en África y en Asia sudoriental o sudeste, la tasa de vacunación era muy baja. Ya finalmente se aprueba la vacuna china, que aquí llegó no sé si es la Sinovac, perdón, me corrigen, pero llegó una de las vacunas chinas, luego se aprobaron las rusas y finalmente la humanidad logró salir de ese trance. Pero miren cómo, si tú eres parte del grupo de amigas o amigues del imperio o no, eso tiene que ver con la manera en que tu pueblo se enferma, se puede proteger o se muere. Entonces ténganlo ahí en remojo, dejemos ese determinante para esto. Anatomía política, nace en Inglaterra y entonces no es un conocimiento libre de intencionalidades. Si esta era la potencia imperial de la época y eso significaba que viajaban por todo el mundo y se apropiaban de territorios, pues significaba que descubrieron también enfermedades con las que no estaban acostumbrados a enfrentarse. Entonces les tocó por eso montar toda una serie de estudios y de respuestas de causalidad para tratar de entender, oiga, ¿por qué se enfermó la gente de eso? Ya vamos a llegar, pero lo voy dejando ahí. ¿Por qué los marineros que se iban en los barcos durante meses llegaban con una enfermedad? A ver si alguien se sabe el nombre de esa enfermedad que da cuando tú no consumes vitamina C, que ocurría en la antigüedad mucho y que en países muy pobres aún ocurre. Tiene un nombre bastante raro que se ha conservado, déficit de vitamina C, o búsquenlo en internet. Los marineros se montaban en un barco y se iban 1 año o 2 y pues ahí lo que llevaban era carne seca, ron, o algunos animales vivos, pero no llegaban. Escorbuto. Cristian, muchas gracias. Y el escorbuto, gracias Sofía, no sé si alguien sabe, pues todavía no tienen por qué saberlo, ¿por qué el escorbuto importa en la cavidad oral? Porque a los odontólogos, a los y las, nos debe interesar el déficit de vitamina C en una población. Si ya están viendo, no sé, de seguro están todavía, si han visto histología, el colágeno, ya voy para allá, Cristian, y entonces los tejidos periodontales están hechos de mucho colágeno y el colágeno necesita de la vitamina C para sintetizarse. Y entonces, si tengo baja la vitamina C, el colágeno se sintetiza desordenado y entonces se me daña el ligamento periodontal y se me caen los dientes. Eso pues como lo mínimo, porque además me termina matando. Entonces miren cómo cosas de la antigüedad nos vienen hasta hoy y los vamos a tener que incorporar en todo este pensamiento de la causalidad. Pasemos a Edmund Halley, les dije que lo iba a traer y que primero no era por el cometa. Si ustedes ven ahí en esta diapositiva, Edmund Halley estaba buscando las leyes de la vida, de la muerte y de la enfermedad. Aquí lo vemos también en una pintura muy aristocrático, pero si ustedes ven lo que hay al lado, ahí no está pintado el cometa. Ahí lo que vemos es una serie de gráficos de proporciones e incluso unos órganos y sistemas. Y Halley, que era tan curioso como Newton o más, construyó unas tablas de vida en 1693 para los países del Imperio Inglés.
Entonces se sabía, completando lo de Ground, a qué edad se morían, cuánto vivía la persona que más vivía, etcétera, etcétera. Entonces, además de eso, por puro accidente, cuando hizo un viaje, no sé si con Newton no se alcanzó, bueno, cuando hizo un viaje al sur del planeta, descubrió el cometa y, increíble, con las herramientas de la época pudo trazar la elipse. Recuerden que los cometas se mueven en una órbita elíptica que había descubierto un astrónomo famoso que casi lo queman, ya no me acuerdo, al que queman es a Giordano Bruno. ¿Alguien sabe quién descubrió la elipse y la teoría de las elipses de los planetas? Johannes Kepler. Gracias, Sebastián. Johannes Kepler, que además a uno le enseñaban, a mí en bachillerato, las 3 leyes de Kepler. Una elipse tiene focos, tiene 2 focos, y entonces el objeto se mueve en una órbita que no es aleatoria, se mueve entre 2 polos, y un polo puede ser un planeta o lo que sea, y este señor Halley, con lo que tenía en la época, trazó la elipse. Claro, le tocó 8 meses, todas las noches que no había nubes, observar el cometa, y con lo que pudo trazar aquí, pudo calcular cuál era la órbita, y él dijo, este cometa va a volver a pasar, ya se me olvidó si es cada 77, 75, 81 años, perdonen, pero tiene una regularidad este cometa, porque su órbita es así, tanto que creo que se vio hace un par de años, o no sé, así, volvió a pasar el cometa Halley, y volverá a pasar en 70 y pico años, o yo no me acuerdo. Otros cometas pasan, no sé, cada 1000 años, cada 500, entonces solo se ven una vez en la vida. Entonces, muy interesante todo eso que ellos aprendieron. Bueno, este señor voy a pasar rápido porque lo tengo ahí como anécdota. Él encontró que nacen más hombres, y su conclusión para ese momento era que nacían más para compensar los muertos por la guerra. Entonces, mire, llega uno a cosas de causalidad un poco absurdas, pero él dijo, bueno, si los hombres son los que van a la guerra y mueren más, por eso nacen más hombres que mujeres. Hoy uno se puede sonreír, pero para la época, bueno, llegó a eso. Miren cómo no sé si desde el anterior, perdón, me devuelvo, aquí no puedo. Miremos los apellidos de los señores. Si vemos esto, ya no son ingleses. ¿A qué les suena este apellido? Susmilch. Y yo pronuncio además exagerado. Alemán. Suena como alemán. Alemanes. Y entonces por eso les dije que la otra potencia hegemónica, y también en las vacunas, fue Alemania, donde empiezan a aparecer estos teóricos. Aquí llegué a Achenwald. Este puede ser mixto. Gottfried es profesor de leyes, científico, social y político. ¿Por qué nos interesa aquí? Porque instaura el primer curso formal de enseñanza en la historia moderna de la estadística en la Universidad de Göttingen. Ahí está escrito en el lenguaje original, pero hay que buscar cómo se dice en español esa ciudad. Y esa estadística era para que los trabajadores del servicio civil se formaran en esas leyes y estadística. Luego, más adelante, es que nosotros, las personas de salud, empezamos a estudiar estadística para entender cómo se distribuye, cómo se comportan las enfermedades, etcétera. No sé si esto es Gotinga. Bueno, ¿alguien me puede ayudar? La traducción española y dónde queda hoy esta ciudad. Voy a seguir mientras tanto. Vamos a saltar a Francia. Esos son saltos digo yo, del gato con botas o de pulgarcito. Tenemos aquí a Denis Diderot. Por favor, lean el texto. Bueno, ya, perdón que es que estaba sonando el citófono de mi casa y de pronto alcancé a interrumpir, pero ya se resolvió. Entonces, pasamos a Francia. Aquí tenemos a Denis Diderot, ya miren los años, 1713 a 1784. Nos va a importar por qué, porque va a ser una de las personas que lidera
el grupo de los que se llamaban enciclopedistas. Va a retomar el trabajo de Descartes y planteó que en el mundo hay que fragmentarlo, ya eso lo habíamos dicho varias veces, fragmentarlo en subproblemas, y cada problema debe ser estudiado, ojo, con las materias que van a ver y están viendo, debe ser estudiado por una disciplina particular. Entonces, la química, la bioquímica, la anatomía, la histología, la patología, la farmacología, la microbiología, la inmunología, la genética, viene desde esta época en que había que separar los objetos de conocimiento a su nivel como más pequeño e indivisible y formar a las personas en ese conocimiento. Diderot, que pertenecía a un grupo de personas que consideraba que esto debía estar al servicio de la humanidad, deciden empezar a escribir una gran cantidad, son decenas, no sé si centenares, pero sí decenas, de la primera enciclopedia. Y por eso uno, ya no, antes uno tenía enciclopedias físicas en la casa, de pronto en las casas de sus familias todavía coleccionan por afecto la enciclopedia con la que estudiaron sus papás y está ahí guardada, y entonces uno ahí era donde encontraba todo el conocimiento de una área específica. Entonces en esos años se le dio a cada científico la responsabilidad de construir un tomo de la enciclopedia. Y esa sumatoria de las actividades de estas personas que pensaban en el colectivo, que querían que el conocimiento estuviese dispuesto a toda la humanidad, ubíquense, Francia, miren los años, este pensamiento colectivo, humanista, de generosidad sobre el conocimiento, sumado a unas características que estaban sucediendo en Francia bajo el reinado de los últimos Luises, ubiquémonos en el último, se me olvida si es Luis XVI, el esposo de María Antonieta. Eso va a repercutir, aquí está el facsímil del tomo primero, mire esa belleza de facsímil, si lo pueden acercar, esto es una divinidad, así lucía la portada de la enciclopedia, diccionario razonado de las ciencias, de los artes y de los métodos para una sociedad, no entiendo esa palabra, de algo de lo que sea, tomo primero, a Ambroise Paré, que tiene que ver con medicina, Ambroise Paré, si lo buscan en anatomía, este es uno de los padres de la anatomía y de la morfología humana. Bueno, todo esto cambia el pensamiento político de la época y ayuda, genera anida, alimenta a una generación que es la que va a apoyar desde la parte más de la burguesía a la Revolución Francesa, que es un hito súper interesante que necesitamos comprender para comprender lo íbamos a hacer en primer semestre, pero no dio el tiempo, aprender el surgimiento de la odontología. Pero dejemos ahí en salmuerita lo de la Revolución Francesa. Voy a pasar acá por lo que les había mencionado de los marineros. Este es el señor, volvemos a Inglaterra, imperio, navegaba por todo el planeta. James Lind, miren los años en que vive, es el primero que hace un estudio experimental para descubrir la causa y el tratamiento del escorbuto. Para simplificarlo, él, después de mandar en los diferentes barcos, unos con granos, unos con animales, uno con ron, uno con tal, y uno con cítricos, ya sabían algo de los cítricos, pudo corroborar que las personas que consumían frutas y verduras, sobre todo cítricos, no les daba escorbuto a pesar de la duración del viaje. Él se montó en un barco, o sea, fue un estudio, experimento, y lo observó. Y, por supuesto, publica su libro. Voy a saltarme una diapositiva para que veamos el libro. Es una belleza, aquí está el libro, pues una versión de las que hay en la portada solamente en internet, sobre los limones o las limas y cómo cambiaron el patrón de salud de enfermedad de la humanidad porque se descubrió que era lo que causaba el escorbuto. Ahí pueden observar ustedes una recreación, seguro, no sé si una acuarela o una pintura, donde se ve atendiendo a los marineros súper enfermos, y aquí una estampilla conmemorativa después de que la Armada Británica en cada barco metía una cantidad
grande de cítricos. Miren que aquí tenemos un determinante que está súper cerquita de mí, para empezar a organizar, para irnos conectando con la lectura de Moiso, que no se me ha olvidado, espero que a ustedes tampoco, pero todo esto de elementos que he venido brindándoles les ayudan a conectar la secuencia de Moiso. Tenemos unos determinantes que están súper cerquita a mí, mi genética, mi sexo, mi edad, lo que como, y después me voy alejando. Hemos pasado por el género como construcción, la distancia, las condiciones de la casa, etcétera, hasta llegar a la parte geopolítica. Lo veremos con calma después, pero vamos viendo que hay diferentes niveles en los determinantes. Unos están próximos, son los determinantes proximales. Hay otros que están en la comunidad, en la familia, en mi red de amigos, que se van a llamar los determinantes intermedios. Pueden llegar incluso hasta mi centro de salud, en el colegio, etcétera. Y ya los que están más lejos, arriba de mí, la política pública, la política educativa, el sistema político de mi gobierno, el Producto Interno Bruto, y por encima el orden geopolítico mundial, esos se van a llamar los determinantes estructurales. Porque desde allá arriba, luego lo veremos en clase, por unas vías, por unos canales que se llaman las vías de la determinación, van a terminar explicándonos por qué, por ejemplo, unos niños o niñas tienen dientes más cariados que otros niños y niñas. Ya nos hacemos una imagen de algunos porqués, pero vamos a empezar a estudiar esos determinantes y cuáles son los determinantes más poderosos sobre, por ejemplo, la caries dental, la enfermedad periodontal, el edentulismo total, el cáncer oral y lo que quieran, la enfermedad que quieran. Le hacemos el estudio de los determinantes. Bueno, volvemos a Austria, Alemania, con Johann Peter Frank, importantísimo este señor, vive entre 1745 y 1821, ya estamos pasando al siglo XIX, es un físico, imagínense, físico austríaco, y es el que desarrolla el concepto que narramos en la clase de cuando había la peste, que venía un grupo de policía médica, que era la que contaba a la población, tapiaba las casas cuando había un apestado, etcétera. Pues Peter Frank es quien desarrolla el concepto. Había policía médica desde antes, desde las ciudades italianas, pero lo conceptualiza, lo desarrolla y lo extiende por toda lo que era Prusia, que ya no existe hoy, se fusionó después con el Imperio Alemán, Austria y Alemania, y a esa concepción de entender la política, ojo con esta categoría, se le conoce como el cameralismo. Ténganla en salmuera, anótenla, la vamos a retomar después y la vamos a contrastar con, por ejemplo, el pensamiento unicausal de Newton y con el pensamiento humanista social francés. Es decir, que si paráramos ahora, no voy a parar aún, tenemos 3 países que están dándonos las pautas de la causalidad en salud: Inglaterra, Alemania y Francia. Es decir, empezamos a notar, y nos puede ayudar más en la lectura, que hay corrientes de pensamiento que se hicieron más fuertes en un país que en otro. Y luego seguiremos avanzando hasta que lleguemos al final de la lectura de Moiso. Entonces, así como el cameralismo era la categoría predominante en todo el imperio alemán, también era imperio, en Inglaterra, por lo que hemos mencionado, lo que predominó fue el mercantilismo. Era un imperio más comercial, tenía presencia financiera comercial en todo el mundo. Entonces tenemos 2 categorías: cameralismo en Alemania, mercantilismo en Inglaterra. Vamos hasta ahora ahí. Y entonces Johann Peter Frank, esto es lo más importante para lo que quiero contar hoy, dice que el sistema de gobierno moderno es el que facilitaría el bienestar social y era de parte del Estado. Y entonces miren acá, hagamos una pausa mental, retomemos aquí quienes estén elevados o elevadas, atiéndanme, como digo en clase, atiéndanme. Habíamos dicho
que otro señor por allá había dicho que era filantropía, que se hacía por el amor al prójimo y que no era un deber del Estado. Contrasten eso con lo que dice Peter Frank. No, señores ingleses, lo que le ocurre a la gente en la cotidianidad del colectivo es parte de las responsabilidades del Estado y a eso se le va a llamar bienestar social. Si lo traducimos al lenguaje moderno hoy, eso se llamará justicia social. Es decir, que la gente, los pueblos, dirían los portugueses, os povos do mundo, tienen derechos. Y dos de los derechos fundamentales son, o tres, salud, educación y trabajo. Entonces miren cómo si usted se para en una escuela X o distinta, su manera de entender el mundo también cambia. La idea del curso es mostrarles todas las perspectivas y luego culminar cerca del final del semestre o durante el último trecho largo, bueno, ¿qué piensa América Latina frente a esto? Esto todo es imperialismo externo, pero América Latina, ¿cómo piensa? ¿Cómo se piensa la salud de enfermedad de América Latina? Y es la parte final de la lectura de Adriana Moiso, donde ya habla de Jaime Breil, de Edmundo Granda, de Asa Cristina Laurel, de todos los aportes que Latinoamérica hace, y en eso somos pioneras y pioneros, porque llevamos la bandera lo más alta, o la vara de saltar, que es el modelo de la determinación social del proceso salud-enfermedad. Este curso, como les dije al inicio, se llama Determinantes, porque así lo instituyó la universidad hace muchos años, pero vamos a llegar a comprender, o por lo menos a describir, qué es lo que América Latina le plantea al modelo de determinantes. Por supuesto, lo tendremos que entender, comprender, estudiar, revisar algunos determinantes en grupos, con exposiciones, eso lo hablaremos la otra semana, para que se vayan preparando. Yo sé que da culillo, yo sé que da un poquito de miedo, pero vayan pensando, ya se los dije en clase, vayan pensando con qué grupito les gustaría trabajar en la revisión de su determinante en una salida pues cercana, que no nos cause inseguridad a una localidad o a un barrio donde vivan algunos del grupo o algunas, y a ver cómo estudiamos ese determinante allá. Por ejemplo, el género. Por ahora puede que uno diga, no, profe, yo no tengo ni idea cómo se hace, ¿no? Todavía no sabemos cómo, pero a ver si podemos ir a nuestro barrio, a nuestro hospital que haya cerca, al colegio, al parque, a la plaza, y cómo el género allí afecta la salud de las poblaciones. Otro grupo hará la clase social. Bueno, cómo se encarna en nosotros la clase social. Otros pueden hablar del nivel educativo, o más fácil de, digamos, de coger, de aprender. Otros, este es clave, la posición socioeconómica. Oiga, venga, miremos cómo se enferman los del estrato 5 y 6, que son la minoría siempre, en todas partes, y aquí también en Bogotá, viven sobre todo en una parte de Chapinero, en la localidad de Chapinero, pero Chapinero Alto, y en una parte de Usaquén. Ahí el estrato 5 y el estrato 6. Y el resto de Bogotá, la mayoría son estrato 2, 3. Entonces, ¿cómo se enferma el estrato 2, el estrato 3, el estrato 4? Y recuerden la caracterización que hicimos cuando llegaron a primero. ¿De qué estrato provenimos o en qué estrato vivimos? Porque eso va también a modificar la manera en que yo me enfermo. Claro, tengo que vivir muchos años ahí para que el estrato me empiece a afectar. Puede que yo viviera en mi pueblo en una finca preciosa, lejos del pueblo, y aquí en Bogotá vivo cerca de la universidad, que es estrato 3 o 4, ahí cambia, que tú vienes de un estrato, el que sea, y ahora estás en otro. Pero bueno, se me fue la lengua además, pero era para decir que este señor es como el gran padre que dio origen a lo que será luego hoy la medicina social, la segunda que es la medicina social latinoamericana, y luego a la salud colectiva, que es un aporte desde Latinoamérica. Y hasta allá iremos a llegar entonces en la lectura de Moiso, en el curso. Bueno, vamos a pasar por este señor. Vamos a ir terminando pronto para que no se haga, digamos, tediosa la conversación.
pero creo que ha sido, bueno, para mí súper interesante poderles comentar todos estos hechos históricos, empezarlos a anidar. Está quedando grabada, es decir, la vamos a poder revisar, volver a escuchar si alguien de pronto se distrajo, se desconectó o personas que no pudieron venir. La idea es que está disponible en nuestro canal de YouTube, en mi canal de YouTube. De paso, les pido el favor, si pueden ahora mismo, búsquenme en YouTube en este momento, porfa, y hacemos un descansito. Busquen mi canal de YouTube, yo lo voy a abrir también y me doy cuenta si se suscriben o no. No es un chantaje, sino que es un favor. Es un favor que les pido, les pedí el semestre pasado, pero por ahora búsquenlo. Voy a buscar cómo me llamo exactamente, pero si escriben John Harold Estrada Montoya en el buscador de YouTube, les sale mi canal que tiene en el avatar una perrita Basset Hound, pero ya les digo cómo se llama mi canal exactamente, se los voy a pegar en el chat. Uy, mira, ahí salgo, pero bueno, estoy en otro canal. Aquí ya estoy en mi canal. Ya les copio el nombre del canal. Ábrase, por Dios. Ahí voy a copiarles y voy a poner en el chat. No sé si alguien ya lo encontró mientras yo hablaba todo esto y no lo graba, pero aquí los voy a pegar. Este llega directamente a una charla del canal. Ahí lo puse en el chat de la llamada. Si entran al canal, no a esa clase que está ahí, que es mi perfil biográfico, pero es lo primero que me apareció. Ah, bueno, más abajo está el canal. Ahí está la perrita. Me llamo @estrada7212. Entonces les voy a pedir, no necesitan ustedes tener canal para suscribirse, que entren al canal, se suscriban y el algoritmo se sumerge por allá en la última porra, en el último fango, porque los temas pues son sensibles y el algoritmo no quiere que estos temas estén pues como a la luz. Pero si ustedes se suscriben, hacen que, y lo ponen ven alguna clase, igual les voy a poner a ver una clase de acá la semana entrante, vamos a ver la clase y luego la conversamos, la ven en diferido y la conversamos en un espacio de la clase. Voy a volver a pegar aquí el nombre del canal, pero confírmenme por favor verbalmente si lo encontraron y se suscribieron. Ay, ¿qué abrí? No, ¿qué hice? Perdón. Ahí se fue ya. Ahí está el nombre de mi canal, como se llama en YouTube, pero con el nombre me encuentran. Listo, Juan Diego. A ver, yo miro un número de Mary Alejandro también. Felicitaciones, nuevos miembros. En el canal van a encontrar muchas clases que les van a ser muy valiosas para epidemiología, sobre todo porque en pandemia, pues casi todas las clases, o muchas, las grabamos y están anidadas ahí en ese canal. Ustedes pueden explorarlo y ver que hay de todos los temas, incluso hay temas de historia de la odontología, talleres de género de otras asignaturas y clases a las que vamos a llegar más adelante sobre el capitalismo global actual, sobre la parte del imperialismo. Bueno, pueden hacer una mirada larga y encuentran pues que hay de todo como en botica. Hay uno muy lindo que es lo que hacíamos en el San Juan de Dios, explicación de las desigualdades, inequidades. Incluso hay uno que se llama consolidación de la práctica odontológica, que es de lo que estamos hablando hoy. Ahí empieza con Denis Diderot, que hoy estamos aquí pasando por él. Hay otro que dice historia de la profesión odontológica. Entren por curiosidad y pónganlo a rodar, pónganlo a sonar, y eso qué se traduce, qué beneficio me representa. Primero, que el hecho de que entre gente al canal, se suscriba y que ponga a rodar los videos, pero los deje rodar todo, o sea, visualización completa, me sube en el algoritmo de búsqueda. Entonces, si alguien está buscando en el mundo medidas de asociación en epidemiología, historia de la odontología, el algoritmo me va a mostrar un poco más arriba de lo que me hubiera mostrado hoy. Bueno, con esa propaganda utilitarista,
tiene todo que ver con este señor, por eso uso esa palabra, utilitarista. Vamos a hablar de Jeremy Bentham, ya para ir cerrando la clase. Miren los años en que vivió, 1748 a 1832. Es un político y filósofo, fue un político y filósofo radical inglés. Identificó el principio de utilidad, lo que es útil para la comunidad, y planteó que el ser humano estaba motivado por la búsqueda de placer e intereses individuales y que el Estado podría sacar provecho de esto, creando artificios como espejismos o anzuelos para que las personas cooperaran para el bien del colectivo. Por esa razón de que usaba como una, no sé, un distractor o algo que no estaba de frente presentado, se le considera el padre de la escuela, que se denomina como utilitarista o utilitarismo. Yo aquí lo hice de frente y les dije, necesito que se suscriban al canal y que vean algunas clases para que el algoritmo de YouTube me saque del fango donde me tiene, me aumenta el número de suscriptores, el número de visualizaciones, y eso hace que aparezca más arriba en las búsquedas que se hagan. Y entonces Bentham, si ustedes comparan, ya dijimos que los ingleses eran sobre todo mercantilistas, pero luego va a empezar a abrirse en diferentes escuelas. Una de las escuelas grandes es la utilitarista. Aquí tenemos a este señor que es el fundador de la salud pública inglesa, es uno de los herederos del pensamiento utilitarista de Bentham, y con esta diapositiva vamos a cerrar, no es que se termine la clase ya, sino que es la última diapositiva sobre la que voy a hablar, y es que nos vamos a quedar entonces hasta mañana. En el año 1789, en Francia, recuerden que habíamos dicho que los enciclopedistas, Denis Diderot, prepararon el terreno para la Revolución Francesa, que es otro hito histórico, ya no de una persona. Hipócrates, Galeno, Descartes, Newton, eran señores, ahora es el colectivo, el pueblo. Va a ser un proceso revolucionario que trascendió y sigue aún hoy dando de qué hablar, que es la Revolución Francesa. Entonces, con esto dejamos la exposición. Quiere decir que mañana vamos a seguir y vamos a retomar algo de la Revolución Francesa, porque ya será la última idea para que el cansancio nos dé. Durante la Revolución Francesa, en lo que estamos viendo aquí, pero lo retomo mañana, a las 11, les creo un nuevo enlace, o sea, nos encontramos mañana, 11 de la mañana, les envío un enlace como hice hoy, para grabar la segunda parte de este pequeño módulo de causalidad, y nos centramos en Revolución Francesa, porque en la Revolución Francesa es cuando la odontología, que había nacido en Egipto o en Asia, ¿se acuerdan lo que les mostré en clase del papiro de Evers, los dibujos de los sacerdotes sacando muelas, nos faltaron los dibujos de China? Es en la Revolución Francesa cuando la odontología nace como profesión. A eso se le llama institucionalización de la práctica odontológica. Entonces, con esa última frase cierro la exposición y abren sus micrófonos si quieren para preguntas, para comentarios. Espero que no quieran ya todos decir, no, profe, estamos mamados y vamos a cerrar ya la clase. Si alguien quiere hacer un comentario o pregunta, bueno, es de ustedes el micrófono. Oigo los virus circulando a mi alrededor con el silencio. Ay, Sofía, tan bella, todo claro. Están que me escriben y me escriben. No sé si una pregunta, cuando chilla aquí en mi computador, ¿ustedes también les chilla? Ahí, por ejemplo, tum, 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 o solo yo, a mí. Ah, bueno, perfecto. Tenía pena de que eso quedara. Creo que es cuando está en pantalla completa que sí se oye que a la persona le están entrando mensajes, porque qué pena, me han entrado 1 millón de WhatsApps. Bueno, espero que por lo menos es una parte muy descriptiva, expositiva, histórica, pero nos va a ayudar mucho a avanzar y poder llegar a buen término con la lectura de Adriana Moiso.
Para las personas que llegaron más nuevas al curso, no le he puesto fecha a la entrega de la reseña, pero la idea, lo que les dije la semana pasada, no se duerman en los laureles. El profe va explicando todo. No, hay que hacer la lectura, porque mucho de lo que dice Moiso, que lo dice estructurado, sistemático, yo no lo digo acá. Yo aquí voy pasando por los hitos históricos de la causalidad. Entonces, la semana entrante que nos encontremos de nuevo presencial, sí le ponemos fecha a la entrega de la lectura. Entonces, tenemos un fin de semana por delante. Quien esté colgada o colgado con la lectura, es el momento de, bueno, a ponerse al día, y nos vemos mañana entonces a las 11 de la mañana. Así como hice hoy, genero el enlace unos 40 minutos antes, o una hora, envío el enlace y a las 11 nos conectamos, ¿vale? ¿Les parece? ¿Emoticones? Con mucho gusto. Excelente, excelente. Yo también me voy aquí a felicitar, porque hace tiempo que no tenía una sesión. Entonces voy a terminar la sesión y nos vemos mañana. María Fernanda, por favor, antes de terminar. María Fernanda. Fue sin culpa, profe. ¿Otra vez sin culpa? Sí, perdón. ¿Por qué tienes el ratón ahí puesto tan cerca de la mano? No, es que yo también te iba a aplaudir, profe, pero pues... Bueno, aplauda. Aplauda, yo aplaudo por usted. Sí, listo, gracias, entonces, a ustedes por su presencia, y bueno, como queda grabada, una vez que esté grabada y hagamos los procesos normales, la subimos al canal de YouTube para que la puedan volver a ver. Bueno, hasta pronto, y para quien nos vea en diferido, que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.